Estimados colegas, estamos hoy día reunidos para un webinar sobre simulación y ABP, técnicas de aprendizaje estrechamente relacionadas a las ciencias básicas. Cargo la maestra Sara Morales López, que es de México y que tiene un currículo tan largo que espero poder leerlo con claridad en toda su extensión. Contamos con la presencia del doctor Manuel Núñez, que es el secretario SPEFAN, que siendo docente de ciencias básicas ha querido asistir y participar en este evento. La doctora Sara Morales López es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha realizado especialización en docencia por el CICE UNAM, es maestra en educación y docencia, ha hecho un curso taller de entrenamiento para instructores, la simulación como herramienta docente, Hospital Virtual de Valdecilla, Santander, España, The Institute for Medical Simulation, EUSIM Básico, docente de medicina, colabora en formación docente, tutorías, cursos extracurriculares dentro de la UNAM y a nivel nacional, en diferentes instituciones educativas y cursos extracurriculares a nivel Latinoamérica. Nosotros nos hemos beneficiado en ese sentido. Ha participado en 3 investigaciones financiadas y otras sin financiamiento. Realizó varias actividades académico-administrativas, la última como jefe del Departamento de Integración de Ciencias Médicas, responsable del Centro de Enseñanza y Certificación de Actitudes Médicas SECAM. Es secretaria de la mesa directiva de FLACSIC y tiene el honor de haber sido designada profesora visitante de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es nuestra alma mater del doctor Núñez y mía. Dejo con ustedes con mucho cariño y con mucha alegría a la doctora Sara Morales, quien no ha dudado en interrumpir su descanso médico porque está con un problema de frefonía, para hacerse presente en este evento. Adelante, doctora, muy bienvenida. Muchas gracias, doctor. Les agradezco muchísimo la invitación. Como les decía, me parece que trataré de motivarlos y espero que no se nos vaya a ir la red ni nada. Si es necesario, apagaré mi cámara, porque cuando llueve empieza a haber cambios acá, pero empieza ahorita la lluvia. Quiero enfatizar un poco algunos aspectos de aprendizaje que nos pueden dar como ese sustento de por qué estas dos estrategias que ustedes oyeron hablar al doctor Cristian de ellas son tan importantes. Entonces vamos a hablar un poquito de aprendizaje. Me voy a enfocar un poquito en lo que es la simulación, que algunos de ustedes ya conocen y han trabajado con ella. A lo mejor no tan a fondo, a lo mejor por estar en básicas dicen no, no le he tocado. Y después agregar algunos datos del aprendizaje basado en problemas y cómo estas estrategias pueden desarrollarse y al sumarse potencializar muchas cosas y espero que entre todos podamos sacar algunas conclusiones. El aprendizaje ahora, de tiempo atrás, nos dicen tiene que ser constructivo, cognitivo, tenemos que hacer que el aprendizaje sea centrado en el estudiante, que sea activo y ese aprendizaje activo tenga que ver con las experiencias, con lo que él tiene que hacer. O sea, ese aprendizaje experiencial donde el estudiante desarrolla no solo habilidades psicomotrices, sino habilidades mentales, habilidades cognitivas para poder aplicar el conocimiento. Tiene que estar situado. ¿Por qué situado? Porque si lo situamos desde el punto de vista de dónde se tiene que desarrollar esas experiencias que pueden ser cercanas a lo que él va a aprender y va a desarrollar como profesional en el futuro, le van a quedar muy claras. Y además, si son cercanas, si está viendo, ¿no?, una situación similar, podrá entender con mayor claridad por qué tiene que aprender lo que tiene que aprender, lo que nosotros deseamos como resultados de aprendizaje. Si además de hacerlos activos experiencialmente, con una situación definida, muy clara, lo hacemos colaborativo, lo hacemos entre varios, me puedo dar cuenta que puedo aprender del otro.
¿Qué me gusta de lo que está él explicando y qué está haciendo? Y si además nos sentamos todos los que estamos trabajando colaborativamente a ver qué pasó con la experiencia, qué aprendí de esa situación y reflexionamos de eso, logramos algo que es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es lograr un cambio en ese modelo mental que yo tengo que ir construyendo a lo largo de mi carrera de vida. Porque ahí es donde también entra la parte de los valores, la parte de las actitudes, porque puedo oír al otro, puedo trabajar con el otro y puedo entender la situación que me están planteando. Y esto es algo que algunos discutimos ahora mucho, de cómo es mejor aprender. Pues tengo que aprender con todo. Tengo que aprender a leer un texto. Tengo que aprender de las imágenes porque a algunos nos gusta más ver, ¿no? La imagen. Otros nos gusta escribir. Otros estar viendo un video. Entonces, si yo utilizo todo esto y además hago una experiencia y además esa experiencia es muy cercana a la realidad, me dice que yo puedo aprender mejor y va a quedar mucho más tiempo ese aprendizaje, porque me va a permitir analizarlo, recrearlo, evaluarlo, y eso va a ayudar a que ese aprendizaje significativo sea mucho más duradero y más profundo. Kolb es uno de los que ha trabajado muchísimo con el aprendizaje y nos dice que una experiencia que yo pueda presentar de forma concreta, que sea algo significativo para la persona, y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje de los adultos, porque ya nos interesa más algo concreto, algo que me sirva. Y los chicos ya son adultos aunque no los veamos. Los que nos toca trabajar con los chiquitos que llegan de primera intención en las universidades, aunque los veamos chiquitos, ya tienen, no, que ser diferenciados como un aprendizaje del adulto. Si nosotros logramos que esa experiencia que se está desarrollando de aprendizaje, la revisemos con ellos, la analicemos de una manera reflexiva, vamos a lograr que ese aprendizaje quede diferenciado dentro de lo que ellos traen. Y ahí están nuestros marcos mentales, porque no todos vemos las cosas iguales, no todos aprendemos de la misma forma. Y entonces, cuando yo logro que esa reflexión llegue de esa experiencia que hemos presentado, ese switch que de repente se da, queda marcado en mi marco mental y me puede en un momento dado sumar el aprendizaje y cambiar ese marco mental. Y poder decir, ah, ya lo logré, ya aprendí algo nuevo o ya modifiqué lo que yo sabía, porque a lo mejor no lo tenía tan claro o a lo mejor lo aprendí de una manera que no era la más adecuada. Y poder utilizar después, si se fijan, esa experiencia en otro proceso que sea muy similar. Y eso se hace continuamente, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente hay cosas que no sabemos. Muchos de nosotros ahorita estamos aprendiendo la inteligencia artificial, utilizando las cosas y nos damos cuenta que apenas estamos empezando y nos damos cuenta que no sabemos cómo entrar y cómo hacer un buen prompt y cómo hacer cosas, pero después nos damos cuenta de que, pues sí, no sé hacerlo, pero quiero aprenderlo y me vuelvo consciente y puedo hacer que ahora aprenda mejor y pueda hacer las cosas mejor y hacerlas después rapidísimo, como lo hace un experto. Pero siempre hasta el experto tiene que volver a hacerse, ¿no? Inconsciente de las cosas. Porque si me vuelvo inconsciente, competente, estoy perdido. Porque voy a hacer las cosas a veces sin conciencia. Es bueno a veces, pero a veces no. Porque imagínense que me voy yo manejando y no supe si hubo o no hubo algunos detalles, ¿no? En el camino
que me pudieron haber dado algún problema, ¿no? Me pasé un alto porque estaba distraída, o a lo mejor no me lo pasé. Entonces, por eso siempre el ciclo tiene que ser continuo. Había una mano levantada, me pueden interrumpir. Sí, había una mano levantada, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar? No sé quién era. Por ahí Creo que ya no está la mano. Creo que ya no está. ya no está. Acuérdense Parece que que pueden interrumpir si hablo muy rápido, si no se me escucha bien, ¿ok? Y lo que quiero mencionarles es que todo este proceso es para trabajar con lo que nosotros pretendemos hacer, que ese sujeto que estamos formando logre la competencia o las competencias que nosotros hemos definido en nuestro plan de estudio. Y que es aplicar los conocimientos, ¿no? De alguna manera que permita desarrollar esa competencia y mostrado en aptitudes de una forma donde las actitudes se manifiesten. Y ahí es donde la parte del cambio del modelo mental me puede ayudar a transformar no solamente lo que yo sé, ni lo que yo sé hacer, ¿sí? Lo que yo sé de conocimientos, lo que yo sé hacer, sino también lo que yo soy para poder ser, ¿no? Un buen profesional, un buen estudiante, ¿sí? Y lograr las competencias que me han, de alguna manera, interesado que este estudiante desarrolle a lo largo de la vida. Por eso las estrategias y las metodologías activas favorecen mucho más todo este proceso, porque están juntas. Y si ustedes se fijan, si yo pongo experiencias donde se desarrollen cosas, donde estemos situados en lo que más frecuente voy a ver y que rápidamente yo pueda transferir el conocimiento a algo que se parece y que además logre yo entenderlo de una manera mucho más clara. Me va a dar las características de poder hacerlo rápido, ser ese consciente, ¿no? Que pueda darme cuenta de que todavía me falta, pero ya tengo claridad de qué es lo que me falta. ¿Hasta ahí vamos bien? excelente. Esa parte de esa estrategia o esta metodología activa, una de ellas es la educación basada en simulación. Ya hablo de educación porque al principio hablábamos de simulación como una técnica. Nos hemos dado cuenta que ahora es toda una metodología. Y me gusta mucho, antes usaba mucho la definición de GABA, pero ahora he tomado la definición del doctor Andrés Díaz Guío y sus colaboradores, donde habla que es una metodología activa. O sea, estamos dentro de las metodologías activas, que va a integrar varias situaciones como los simuladores, como recursos biomédicos, equipos, insumos, ¿no? Las gasas, los aparatos y sobre todo personas que me van a permitir a mí, de forma simulada, algunos técnicos que me van a ayudar a que esos simuladores tengan lo que yo quiero que tengan para demostrar lo que puede pasar. Y personas que les llamamos confederados, aunque ahora ya también se llaman personas simuladas, a todos estos pacientes simulados y confederados, que me van a permitir tener entornos físicos, y sabemos que con la pandemia también logramos entornos virtuales, que construyan aprendizajes y que me permitan a mí practicar esas acciones que tendría yo que desarrollar como si fueran reales, casi reales. Y a partir de ello, reflexionar sobre ellas. Entonces, es una metodología que me va a permitir crear un ambiente ideal para la educación, porque tengo experiencia, tengo que diseñar, ¿verdad? Mis actividades de una forma predecible, cuáles me interesan.
¿Qué resultados de aprendizaje tengo que lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué espero del alumno? Eso todo lo tengo que diseñar y ahí atrás están los docentes de simulación, los docentes que les interesa la simulación, ¿sí? Que son consistentes porque las voy a formar o las voy a diseñar en función de guías, en función de estrategias que están diseñadas para que se logre cuasi la realidad de lo que quiero que aprendan las personas que van a ir a desarrollar esas prácticas en simulación, que tienen que estar estandarizadas para que no fallen, para que todo salga como yo estoy pensando que deben de salir porque están siendo predecibles. Y lo más importante, van a estar seguras. ¿Por qué? Porque el simulador, pues lo puedo de alguna manera a lo mejor lastimar un poquito, ¿sí? Le puedo a lo mejor hacer muy fuerte y a lo mejor hacer algún daño pequeñito. O al paciente, a lo mejor no le atiendo de la mejor manera al paciente simulado. Todo eso no importa, porque sé que ahí, en el espacio de simulación, yo me puedo equivocar, porque es un espacio seguro, porque es un espacio donde el error me sirve para reflexionar y tener un área de oportunidad para reproducir otra vez la misma actividad y mejorarla. E inclusive puedo hacer escenarios o puedo hacer actividades, perdón, que tengan algunas actividades que en la vida real serían muy críticas, pero que son importantes que el alumno desarrolle, que sepa qué hacer en ese momento de mucha expectativa, de cómo actuar. Y entonces le puedo poner esos escenarios, pero tengo que ir modulando esas actividades conforme voy haciendo que mi alumno vaya desarrollando esos conocimientos. Y eso lo puedo hacer. Lo puedo ir desarrollando paulatinamente. En el aprendizaje basado en problemas realmente tenemos dos actividades muy importantes. Las prácticas deliberadas, que es cómo desarrollo yo estas habilidades psicomotrices, estas posibilidades de hacer una metodología muy clara de cómo tengo que ir haciendo. Y hablé de psicomotrices, pero puedo, por ejemplo, una práctica deliberada de cómo tengo que hacer un buen interrogatorio de un padecimiento actual, o cómo tengo que hacer, ¿no? Una buena eh, acercamiento con una persona que tengo que darle una mala noticia. En ese momento me intercambio a lo que sería un escenario, porque ahora voy a tener que hacer todo un diseño para que ese chico se sienta en el ambiente. Yo ya le enseñé cómo hacer el protocolo, cómo interrogar algunas cosas, cómo hacerlo, pero ahora lo voy a poner en un ambiente donde va a estar un paciente simulado o dos pacientes simulados y él se tiene que sentir en ese ambiente. Todo eso lo tengo que diseñar y puedo evaluar formativamente a esa persona o a ese grupo que está trabajando dentro de la simulación. Estoy haciendo que esa metodología activa me permita desarrollar cierto tipo de competencias. Y las etapas, generalmente como una metodología, deben de cubrirse y deben de realizarse. Por eso cuando tenemos a docentes que quieren hacer simulación, tenemos que enseñarles más o menos cómo es. Y entonces les decimos que siempre hay una etapa donde tenemos que darle información a la persona que va a ir a hacer la simulación, que va a hacer la práctica deliberada. Tenemos que decirle qué cosas tiene que revisar, qué guías tiene que seguir, qué lista de cotejo le tengo que dar para que él sepa qué procedimiento va a desarrollar si estoy en una práctica deliberada. ¿Qué tendría yo que darle de información si va a ser un escenario específico? Y cuando llega al centro de simulación,
volver a explicarle cuáles son los objetivos, preguntarle si tiene dudas, cómo hacerlo. Cada etapa, y no me voy a detener en las etapas, tiene sus puntos que tengo que analizar, cómo desarrollarlo. Y en esta, decirle que todo lo que va a pasar ahí, ahí se va a quedar, pero que tenemos que ir con la idea muy clara de que estoy ahí porque quiero aprender, porque yo puedo, soy inteligente y quiero hacerlo. Entonces, si yo voy con esa idea y hablo además de mis contratos, le doy la certeza de qué es lo que tiene que hacer, cómo espero que lo haga y cómo nos vamos a acomodar para poderlo hacer. ¿Qué tipo de escenario le voy a poner? No le voy a poner muchas trabas, pero él tiene que desarrollarlo. Y después vamos a ver cómo se sintieron, cómo lo vivieron, qué es lo que vivieron y cómo podemos haber aprendido de todos los que participamos, qué es lo que hicimos, cómo podemos mejorarlo y qué nos faltaría para que en otro momento salga mejor. ¿Sí? Entonces, para eso nos ayuda mucho, todos ahora hablamos de las zonas donde se desarrolla la simulación, y ahí es donde entran las ciencias básicas. Ustedes dirán, no, pero es que si voy a hacer algo clínico, todavía no ven, todavía no saben, pero resulta que podemos empezar a utilizar la simulación desde el principio de que estamos en algunos escenarios, porque la simulación en las diferentes zonas podemos utilizar software que nos pueden dar feedback. Por ejemplo, los de anatomía pueden estar viendo los órganos, pueden estar viendo cómo se mueve un corazón, cómo se oye un corazón, ¿sí? Lo pueden estar oyendo y puede estar oyendo los ruidos respiratorios, puede seguir la ruta de un nervio. Podemos empezar a utilizar eso para poder trabajarlo. Me van a decir, bueno, pero a lo mejor en bioquímica no. Pero en bioquímica también puedo tener videos que me expliquen cómo se están produciendo algunos fenómenos y que me puedan dar a entender por qué pasan ciertas cosas. Entonces, yo puedo empezar a trabajar con una zona cero, con simuladores de tareas, perdón, de software, que me puedan dar información. Me voy a regresar al anterior. Esta es una diferencia que hicieron mis compañeros ahora, porque muchos pensábamos que no podíamos tomar estas zonas porque estábamos trabajando con estudiantes de ciclos muy básicos. Y entonces nos dimos cuenta que sí podemos empezar a trabajar y poder sumar acciones que cuando hablamos de un órgano, pues a lo mejor podemos llevarlo y que oiga dónde se oyen los ruidos cardíacos. Como cuando hablamos de los pulmones, que inspiran y expiran, podemos oír cómo entra el aire, cómo sale el aire. Y ya después podemos ir aumentando la complejidad para que puedan ellos entender que esos fenómenos pueden ir cambiando. Y entonces podemos ir trabajando con las diferentes zonas. En la zona uno, por ejemplo, que es donde utilizamos los simuladores de tareas, podemos trabajar en grupos pequeños, podemos decirle, ay, no, mira, tienes que poner el estetoscopio aquí, le enseñamos desde cómo poner el estetoscopio, le enseñamos cómo hacerlo y darle el feedback de una manera correcta para que él vea cómo se puede hacer mejor las cosas. Y yo les he puesto aquí un ruido. ¿Por qué los ruidos? Porque a veces un ruido me hace como distraer. Entonces puede haber ruidos que me hagan distraer a estos chicos y lo ideal es que se concentren en lo que estamos haciendo. Puedo utilizar después un simulador de alta tecnología y entonces ahí puedo entrar a lo mejor con una práctica donde farmacología pueda decirme qué pasa cuando yo aumento la dosis, ¿no? De cierto fármaco, por ejemplo, adrenalina, qué pasaría con la frecuencia cardíaca.
de ese simulador. ¿Qué pasaría con la respiración? ¿Qué pasaría con esos datos que estoy viendo en el monitor? Y entonces, aquí lo interesante es que yo puedo hacer con ese grupo que entró y que decidieron ciertas cosas hacer, poder empezar a trabajar de alguna manera en este trabajo colaborativo. En la zona uno casi trabajamos independientemente. Por eso son individuales. Puedo tener a otro compañero que esté viendo cómo lo está haciendo para que él retroalimente y vea y aprenda de lo que está haciendo su compañero, qué cosas hizo bien o mal. En la zona 2A estoy ya utilizando un simulador de alta tecnología. Estoy trabajando en niveles intermedios que ya pasaron al segundo año, por ejemplo. Algunos dicen, bueno, ya estoy en semiología, ya entiendo mejor, ustedes decidirán qué tipo de complejidad tiene. Y aquí lo importante es que el docente o el facilitador puede intervenir y estar ayudándoles a cómo desarrollar la práctica. Y en la zona 2B ya tengo alumnos un poquito más avanzados y a lo mejor ya son los que ya van a ir a clínicas o ya están en clínicas, ¿verdad? Estudiando semiología y estoy ya trabajando con ellos y los dejo solitos para ver qué pasa, porque ya les enseñé, ya pasé por esta zona, ya pasé por esta zona y ahora los dejo trabajar en esta zona. Y hago lo que se llama el debriefing, no es otra cosa más que esa reflexión de lo que pasó, de lo que estuvimos haciendo en ese escenario. Entonces, las actividades de simulación, pues, son planificadas, tienen una secuencia, tengo que ir organizándolas de tal manera que puedan estimular esa acción de los estudiantes, que se sientan retados, pero un reto cognitivo rico, yo siempre pienso rico, que se sientan como que yo puedo, que puedan generar toma de decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Si yo quiero avanzar, ¿qué tengo que hacer? Que siempre estén trabajados en función de los resultados de aprendizaje. Y eso tiene que ir con mi sílabus. O sea, no es porque a mí se me ocurrió, sino es lo que el sílabus me está diciendo. Pero en los escenarios de simulación lo tengo que hacer. Lo voy a ver. Es el desempeño que tengo que desarrollar. Y entonces, los escenarios tendrán que ir dependiendo de la complejidad que yo tengo que ir desarrollando en función de los chicos que tengo. Los chicos que van empezando, los chicos que van intermedio y los chicos que ya van saliendo, por ejemplo, ya los tengo casi que tienen que ir a los escenarios clínicos solitos. Y voy a tomar un espacio para lo de ADP. ¿Voy bien en tiempo? Y ¿Me muy voy? bien, está bien. ¿Sí? Entonces, nada más, Estamos todos encantados. ok, quiero retomar un poquito del ADP porque ya sé que el doctor Cristian habló bastante de esto. Recordarles que en el ABP, que es una de las metodologías activas, no es la única, yo puedo utilizar casos clínicos, pero utilizar los casos clínicos dentro de la metodología activa. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy el caso clínico al estudiante, ¿sí? Con una serie de puntos que él tiene que revisar y contestar. Entonces, yo no lo doy. Se lo doy al estudiante para que revise. ¿Qué diferencia tiene con el ABP? Que aquí lo hacemos colectivo, que aquí los puntos a estudiar, los puntos a determinar, salen de los mismos estudiantes. Aquí un secreto para todos los docentes. La verdad, nosotros promovemos que salgan esos puntos, ¿sí? Nosotros los llevamos a que salgan esos puntos porque el caso tiene que ser, ¿no? De alguna manera promovido ¿para qué? Para que yo pueda tener los resultados de aprendizaje. Entonces, mis casos tienen que ser escenarios problemáticos que estimulen el aprendizaje del estudiante, pero basados en los resultados de aprendizaje que yo quiero lograr.
Tienen que llevarlos a que logren tener principios y conceptos generales de lo que ellos ya están viendo. Por eso es muy importante localizar que mi caso tenga puntos de lo que ellos están viendo en las diferentes asignaturas. A lo mejor no es que yo quiero poner en anatomía mi caso. Sí lo puedo hacer, pero piensen en lo que está pasando con las otras asignaturas para que de ahí también puedan retomar esos puntos y puedan entonces lograr que se vayan integrando, porque los problemas nunca son aislados. Generalmente siempre van a tocar cosas de anatomía, de bioquímica, de fisiología, de psicología. No podemos soltarnos a salud pública, porque no podemos pensar en un problema que no tenga que ver con esos factores de riesgo que puede tener la persona que tiene el problema. No podemos perder cuáles son las principales enfermedades que en mi país se dan. Entonces, salud pública está ahí todo el tiempo, ¿sí? Psicología médica. Pues un paciente se siente mal. No es lo mismo un paciente, ¿no? Que siente mucho su enfermedad a otro que no le importa estar enfermo. ¿Por qué? Uno, ¿por qué sí? Y el otro, ¿por qué no? ¿Cómo me acerco a uno? ¿Cómo me acerco al otro? Entonces, todo eso tiene que ver en este proceso que quiero yo lograr con el propósito y el prototipo que voy a tener en ese caso que quiero estructurar. No se nos debe de olvidar que este proceso es invertido, ¿sí? El problema que escogimos se tuvo que diseñar específicamente porque salió de los resultados de aprendizaje. Tuve que saber el contexto, qué experiencias tengo que desarrollar, qué objetivos o resultados de aprendizaje tengo que lograr y cómo voy a lograr que cuando yo presente el problema, los muchachos vayan y identifiquen cuáles son las necesidades de aprendizaje que ellos tienen. ¿Se saben todas las palabras? ¿Saben qué quiere decir lo que les estoy exponiendo? ¿Saben ese término? ¿Lo saben correctamente? Entonces, yo como docente, facilitador del ABP, tengo que ir tratando de llevarlos hacia aquellos puntos para que ellos busquen la información necesaria. Primero que sepan qué realmente ellos necesitan, qué realmente ellos saben, para que ahora podamos lograr explicarnos el problema. O inclusive, cuando ya estamos más avanzados, o a lo mejor no tan avanzados, darle cierta solución a mi problema, porque eso es lo que busco. Esto se los presentó el doctor Christian y es lo que realmente a mí me parece que es la parte fundamental. El problema me va a permitir que los alumnos, por eso es la diferencia con el trabajo de la estrategia de aprendizaje activa de casos con respecto a este, que los alumnos en este grupo identifiquen y clarifiquen los términos desconocidos. ¿Qué no encuentro? ¿Qué no sé? Ah, bueno, ese lo pongo como para revisar. ¿Qué cosas sí sé? ¿Lo sé bien? ¿Podemos todos estar de acuerdo? ¿No? En función de eso que sé, podemos definir cuál es el problema que tengo que ir a indagar, cuál es el asunto que está pasando en ese problema que estoy yo presentándole. En ese caso clínico, ¿cómo lo voy a hacer? Cada uno de ellos tendrá que expresar cómo lo harían, qué problema ellos ven. Y en función de eso yo puedo sacar una serie de puntos que pueden ser desde una hipótesis de que ese posible problema es el que tenemos que estudiar, o esos posibles problemas. Y eso, después les digo, que puede ser una posible hipótesis diagnóstica, porque el proceso de ABP se parece mucho a lo que como médicos vamos a hacer continuamente con nuestros pacientes. La opinión de la etapa 2 y 3, ¿sí? Esta y esta, organizan, se organizan de tal manera para poder decir
¿Cómo vamos a solucionar el problema? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Cómo lo tengo que revisar? Y entonces formular aquellos objetivos de aprendizaje que tendríamos que llevar para investigar. Y aquí está el estudio independiente. Todos nos vamos a comprometer para que colaborativamente discutamos lo que traemos y aprendamos todos de todos. Esto se repite, ¿no? Una o dos veces para concluir que efectivamente revisamos todos aquellos puntos que fueron saliendo como necesidades de aprendizaje que nosotros como docentes traemos atrás, los tenemos en nuestra carpetita, en el desarrollo que nos dimos entre todos, ¿no? Como docentes para poder desarrollar la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Durante ese proceso, lo que yo estoy buscando es que el contexto que yo les di tenga relevancia y que sea muy importante para ellos, que se den cuenta que el problema, como dijimos, no es un problema único, no depende de lo que yo sepa de anatomía o de fisiología o de bioquímica, sino que todo es un reflejo de lo que está pasando en ese paciente porque todos los procesos se integran y porque tiene que ver con la parte sociocultural en la que se está desarrollando. Y entonces ahí sumamos todas las asignaturas. Tiene que ser con un pensamiento crítico, porque no voy a sacar la información nada más de lo que se me ocurrió o de la IA ahora, que puede ser cualquiera. Y eso me va a llevar a que ese proceso colaborativo me dé la idea de que tengo que mejorar un poquito más, o que ya aprendí cómo le hizo mi compañero para buscar la información, o qué me falta para seguir encontrando algunas respuestas que no me quedaron claras. Y sobre todo, reforzar el razonamiento con un pensamiento crítico. Y durante todo este proceso, que fue un proceso activo, me ha quedado, no, un cambio en ese modelo mental que tengo y ha quedado un aprendizaje significativo. Y se logra. Y se sienten muy contentos los chicos de que, ¡pum!, se prendió el foquito. Todo esto, igual que en simulación, se ve muy reforzado por lo que el facilitador o el tutor o el docente en ABP hace, ¿sí? Porque él se construye, él, como un recurso de aprendizaje, porque yo les voy a decir por dónde van a caminar, no les voy a decir qué, sino por dónde. Voy a decirles, oigan, ¿ustedes consideran que esto es importante? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Alguien piensa cómo? ¿No? Yo tengo que estar pensando en ese momento, híjole, a lo mejor no sé eso que me están preguntando los alumnos de bioquímica. Tengo que decirles qué creen. No me acuerdo, pero la próxima vez vamos a traerlo. Y si me ayudan entre todos, vamos a sacar ese punto, porque se está poniendo, ¿no? Como parte del grupo de aprendizaje. Tenemos que conocer cómo se trabaja con ese grupo. Como hay chicos que son muy listos, que siempre quieren hablar, que siempre dicen que tienen la razón y que a veces fallan. Entonces, ¿cómo moderar a esos y cómo hacer que los otros que son más retraídos y que sí saben, quieran hablar? Y ahí se convierte esta parte de la comunicación en una parte muy importante de aquellas competencias que ahora les llamamos blandas, pero que ya vamos a llamarles de otro nombre, porque se convierten en algo que va a ser trascendente para su desarrollo profesional, para su desarrollo personal. Entonces, también eso es una ganancia que se tiene que hacer y que como docente yo tengo que saber usar y saber trabajar. Como yo uso esta capacidad que tengo para que el grupo se sienta cómodo, para que aquellos hablen, para que el otro no se sienta que lo estoy restringiendo. Cuesta trabajo, pero lo podemos lograr, ¿sí? Tenemos que estimularlos, reforzarlos y sobre todo darles feedback y evaluarlos de alguna manera, porque tenemos que hacerlo.
Y pues algo que es importante es aprender a hacer preguntas. Doctor Dante, volvió a levantar la mano, creo, el doctor Dante. Entonces, esto es algo que con el tiempo yo voy a poder hacer mucho mejor, mucho, mucho mejor. Pero lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer si nos volteamos y decimos, sí puedo lograrlo. Puedo lograr que mis alumnos se estimulen, puedo lograr que los alumnos, ¿sí?, puedan sentirme que yo también puedo aprender con ellos. Lo más importante es hacer preguntas, preguntas adecuadas para que ellos se estimulen y sigan buscando información. Darnos cuenta que a veces, ¿no? Lo que estábamos esperando no sale, no importa, vuelvo a insistir con ello. Y ser resilientes y ser asertivos. Porque ahora con esto de mis alumnos que parecen de cristal, pues tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Voy bien? Me voy a ir más rápido porque quiero tener conclusiones con ustedes. Este es un esquema que saqué de uno de los artículos que por ahí les puse en la bibliografía. Y realmente lo importante, vuelvo otra vez, darle el contexto al problema, ¿sí? Que sea un problema que tenga de alguna manera ese reto cognitivo, pero también que sea cercano a lo que están viviendo. Y la complejidad que yo le voy a dar al problema dependerá del nivel de los alumnos que estoy yo trabajando. ¿Qué le voy a pedir? Que saquen esas pistas, esos puntos básicos de ese problema, que yo vea que esos puntos básicos son los que me van a permitir organizar y generar ese problema o problemas para decir cuál es ahora mi hipótesis, cuál es lo que yo pienso que tiene ese paciente y qué es lo que pienso que debemos de revisar para ver si es cierto lo que estamos nosotros pensando y cómo le podemos en un momento dado dar solución. Y entonces tendríamos que irnos a nuestro estudio independiente, buscar información, buscar esa adquisición de los nuevos conocimientos y en la siguiente sesión discutirlos, promover la integración mental de esos conocimientos a lo que decíamos, trabajarlo en ese aprendizaje significativo, realimentar el proceso, decir, lo hicimos bien, lo hicimos mal, y cómo lo podríamos aplicar en un futuro. Eso es lo que hace el ABP y eso es lo que hacemos. Si nosotros vemos esto y pensamos en simulación, imagínense que ahora introduzco aquí, ¿no?, un escenario o una práctica donde estoy diciendo que a lo mejor ese paciente tiene algún problema, ¿sí? Y entonces puedo utilizar un caso de ABP poniendo algunas actividades de simulación, como puede ser una práctica deliberada de tensión arterial, cuando alguien tuvo, ¿no?, un desmayo. Todos sabemos que se le bajó la presión. Oye, sí, pero ¿cómo la tomo? ¿Cómo sería tomarle la presión? ¿Y por qué se le bajó? Esa es una explicación, pero yo puedo saber cómo tomar la presión arterial. Y entonces sumo a esa discusión una práctica que me va a permitir ganar un procedimiento, ganar algo, hacer algo con estabilidad y poder desarrollar una actividad un poco más, ¿no? Como movida, como activa. Y entonces estoy sumando las dos. Puedo tener además la posibilidad de sumar otra vez otra actividad, porque aquí, por ejemplo, en el caso de Ricardo, teníamos palpitaciones. Estaban viendo aparato cardiovascular en anatomía, ¿sí? Estábamos viendo algunas cosas de obesidad, en el caso de bioquímica, por qué la obesidad, los lípidos, etcétera. Y entonces podemos ir sumando cosas que podrían en un momento dado apoyarnos en lo que estamos viendo tan como de ciencia ficción, les digo, en bioquímica, pero que podemos ver reflejado cuando podemos medir a un paciente sus medidas antropométricas, por ejemplo, explicarnos por qué pueden tener palpitaciones, etcétera. No quiero detenerme, pero yo puedo ir pensando en este tipo de cosas que puedo ir sumando, ¿sí? Puedo ir teniendo
también, ¿no? A lo mejor algunas cosas ya más específicas, como poder ver un par, ¿no? Uno de los pares craneales, verle, siempre nos dicen el origen, ¿no? ¿Y cuál es el origen? Pues el único que se ve es el origen del nervio óptico. Pues lo puedo ver. Imagínense qué maravilla. Y que lo puedan hacer y que hay un aparato y que puedan tener esa metodología. Y por lo menos pensar que hay un aparato que tiene pilas y ahí aprovechar para tener un acercamiento al paciente de una forma segura, ¿sí? Y entonces empezar a acercarlos a esos pacientes, aunque mi simulador no conteste, pero puedo irlos acercando. Y la complejidad va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque entre más se acerquen a otro nivel, yo puedo utilizar, como habíamos visto, simuladores de alta tecnología para ver otro tipo de respuestas. Entonces, yo puedo ir aumentando esa complejidad. El caso tiene que ir complejizándose. Si al principio hablé de diabetes y solamente les di algunos puntos de la diabetes y les pedí que vieran por qué había azúcar en la sangre y les dije que podían determinar a lo mejor el azúcar en la sangre, ahora les voy a decir que se pone más feo todo eso y les pongo un caso donde hay a lo mejor un proceso de un coma cetoacidótico, qué sé yo, ¿sí? Y todo ese tiempo puede empezar a evaluar. No solamente lo que sabe en un examen escrito, sino cómo me doy cuenta que sí sabe. Y entonces les pongo un problema clínico que puede él decirme cómo lo va a abordar. Y en el escenario o en el centro de simulación me muestra cómo lo aborda. Hasta ahí puedo llegar, ¿sí? Porque estoy en un nivel de básicas. Entonces, mi complejidad no tiene que ser muy alta. Mi complejidad va a ir siendo cada vez un poquito más, pero no tan alta. Y ya pude hacer que esa parte de ciencia ficción que dicen mis alumnos que no saben cómo se hacen las cosas, pues les puedo demostrar que esas alteraciones a nivel celular, a nivel funcional, que ese órgano que estaba funcionando mal, se manifiesta en un síntoma, en un signo y que yo lo puedo observar, que yo lo puedo ver, medir, trabajar con él. Y eso va a ayudar a que ese aprendizaje sea mucho más certero. Y no importa dónde esté, si estoy en el espacio áulico, si estoy en el espacio del centro de simulación, del laboratorio de simulación, tengo que favorecer la seguridad psicológica de mis alumnos. Más ahora con todo lo que nos está pasando, ¿no? Con todo esto de violencia, con todo esto que los ajustes, desajustes que nos están, ¿no? Haciendo cambiar de alguna manera. Entonces, yo tengo que darles, ¿no? Esa seguridad psicológica para que tengamos una zona donde se sientan confiados, seguros y que la meta de aprendizaje, ¿no? No sea aquella que no llegue yo. Si yo tengo una zona de seguridad psicológica baja y una meta muy alta, va a llegar a una ansiedad donde se paralicen. Si tengo una zona, ¿no? Muy alta de seguridad y les digo, aquí no pasa nada, niños, tranquilos, no se preocupen, su celular puede ser. Y la meta es muy baja, pues se van a sentir todos relajados, ¿no? Y seguro no van a querer aprender porque se les quita esa inquietud. Entonces tenemos que cuidar eso también. ¿Cómo hacerlo? A lo mejor son muchas cosas, pero créanme que se puede. Y quiero considerar esto que son las actividades profesionales confiables. Uno piensa que solamente va a ser para los residentes o para los que van a salir, pero no. Yo tengo que ir viendo cuáles serían esos problemas o esas situaciones a las que se debe de enfrentar y que tienen que cumplir con ello las competencias mis estudiantes. Me tengo que fijar cómo tomar eso para que vean lo importante que es mi asignatura, lo importante que son las asignaturas básicas.
Entonces, las tareas de gran importancia en la práctica diaria. ¿Cuáles son las características de esas tareas que pueden reflejarse en esas competencias de mi perfil? Les tengo que dar un tiempo límite porque no es para toda la vida. Entonces, hay unas que cuestan más trabajo, otras que son más tranquilas. Entonces, porque tengo que regular el espacio que tengo de tiempo. Y sobre todo, que sean observables, porque para eso me sirve la simulación. Para eso me sirve verlos en pequeños grupos. Para eso me sirve cómo se están comunicando, cómo está pensando. Y entonces me doy cuenta, sí, que estoy cumpliendo con lo que me he propuesto en ese perfil de mi estudiante novato, que lo quiero llevar a que tenga un poquito más de crecimiento. Eso, el desempeño, me va a decir, tiene conocimiento y lo puede aplicar bajo una supervisión. Ya lo otro se los dejo a los que siguen más adelante, que pueden ser los que están en clínicas, que pueden ser los que están en internado y que pueden ser los residentes. ¿Podemos? ¿Pueden levantar su dedo algunos? Y me dicen si podemos hacer esto. Los que estamos en básicas, sí podemos. Sí, podemos. Gracias. Claro que podemos, ¿sí? Pero no podemos solos, porque si no, pues va a pasar lo que puso Kino aquí, ¿no? Pues yo no voy a poder con la lancha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar juntos. Podemos unirnos en colegios, los colegios, y decir cuáles serían los casos que podemos hacer, acercarnos a los centros de simulación, los laboratorios, decir, oye, se me ocurrió que para este resultado de aprendizaje podemos sumar este caso y podemos hacerlo juntos. Podemos hacer inclusive dentro de todos los colegios, a lo mejor podemos lograr que se puedan integrar o como en algunos de los escuelas, dentro de estos cursos que ya tienen de integración, tenerlo mucho más claro. Y todos juntos podemos hacerlo bien. Si yo hago un caso muy bien y lo voy escalando en complejidad, va a ser cada vez menos difícil, porque lo que voy a buscar es que aprender nosotros como docentes para desarrollar esas competencias docentes y sobre todo para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es buscar esos conceptos clave, incorporarlos ahí, que sea un trabajo colaborativo, que tengamos esa posibilidad, que los alumnos logren ser responsables de su aprendizaje, que sean casos que motiven, ¿sí? Inclusive que vean, ¡ay, qué padre! Lo que me estaban diciendo que estaba pasando en el escenario que me acaban de poner, está pasando. Se ponen nerviosos, no importa, estamos aprendiendo. Qué bueno que te pusiste nervioso. No importa que nos falló esta vez, la próxima lo vamos a hacer muy bien. Pero lo más importante es reflexionar. ¿Para qué? Para que a partir de esa información podamos tener la posibilidad de ir aprendiendo. Y ahora sí quiero que me digan sus conclusiones, alguien, dudas. Ya sé que me excedí en el tiempo. ¿Alguna duda, alguna reflexión? ¿Alguien que me diga, les pareció interesante la charla, por lo menos? Dejo de compartir. Ahí están las referencias. Les voy a hacer llegar al doctor Juan Jorge Human la práctica para que ustedes puedan tomar esas referencias. Dejo Sí, de sí. compartir. Doctora, Estimados, muchas gracias. estimados colegas, tenemos tiempo y sin abusar de la doctora, tendremos unos minutos, por lo menos, unos 10 minutos por lo menos. Sandra, ¿puedes comenzar con la pregunta? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sara. En realidad, escucharla siempre es un gran aprendizaje y una gran motivación, sobre todo para poder seguir en este camino que muchos ya han avanzado bastante y otros estamos luchando por alinearnos y poder siempre ir mejorando. Mi pregunta iba en relación a la participación eh, de los estudiantes, ¿no? Como facilitadores, como colaboradores. ¿Cuál es su opinión, doctora, respecto a esto?
Miren, sí los podemos utilizar como facilitadores, sobre todo los de ciclos más antes, pero sí los tenemos que capacitar, sí, los ciclos más avanzados. Por lo menos los chicos que ya llevaron bastantes ciclos clínicos y ya van más avanzados, me pueden apoyar, por ejemplo, para las prácticas deliberadas, ¿sí? Me pueden apoyar porque yo los puedo capacitar para ver cómo se hace esa práctica deliberada y cómo puedo dar feedback correcto. Entonces, los capacito, me pueden apoyar porque además son muy listos. Me pueden apoyar. Si no tengo un técnico, les enseño, los capacito junto con la persona que tiene a su cargo los simuladores y pueden apoyarme en el manejo del simulador. En un momento dado me pueden apoyar como la persona simulada, ¿sí? Porque ya están muy allá, entonces me pueden apoyar inclusive con eso. Convertirse en un paciente simulado, convertirse en un camillero, convertirse, ¿no? En la mamá que está angustiada porque su niño se enfermó, pero siempre capacitándolos. No es porque hoy se me ocurrió y tú vas a venir y qué bueno que estás aquí. No, tenemos que capacitarlos, ¿sí? Entonces sí nos podemos apoyar en ellos. Y de hecho, yo les quiero decir que muchos, por ejemplo, Hugo, a lo mejor lo oyeron, y si no lo oyeron, a mí me lo dijo cuando fue su toma de posesión, que no lo quise tener en el centro, porque estaba en segundo año y él quería ser docente. Y no me dejaron que fuera docente porque era muy pequeñito, ¿sí? Apenas estaba en segundo año y la parte de clínica en ese momento para él no se había llevado. Entonces, tienen que tener algo de clínica si en los escenarios de simulación los estamos llevando a eso. Entonces, por eso son buenos los alumnos que tienen un poquito más de expregunta clínica. Espero que haya Doctor, estado, Sandra. El doctor doctor, Sí, doctora, muchas Diller gracias. Segura, doctor Diller Segura, ¿querías preguntar? Sí, buenas noches, doctora Sara. Saludos desde Trujillo. sí, Quería comentar eh, un elemento nuclear de su exposición que está basado en el tema de educativo médico, que muchas veces buscamos identificar un escenario, un caso de algún otro lugar y aplicarlo en nuestros alumnos. Y usted ha dicho algo muy, muy relevante que es ideal elaborarlo según los objetivos y desempeños esperados para cada institución. Y eso no quita que uno pueda usar como, vamos a decirle, inspiración un caso externo, pero finalmente tiene que alinearlo a los objetivos de aprendizaje que tenga dentro de su curso. Y a veces no, el coger un caso externo sin pasar por ese proceso de adaptación o alineamiento a nuestros objetivos de aprendizaje hace a veces que se desvirtúe el, la ejecución del mismo y el logro de lo que deseamos con otros estudiantes. exacto. Por eso tiene que ser adaptado en función de esos resultados de aprendizaje que ustedes tienen en su sílabo, en relación a esas competencias que ustedes tienen que lograr. Y algo muy importante, aunque hay un caso muy bonito en el New England, todo lo demás, es mucho mejor extraer un caso en el contexto que están desarrollándose los chicos, ¿sí? Yo puedo decirles, ay, es increíble un caso de dengue, miren qué bonito está. Pero resulta que a lo mejor aquí donde yo vivo, pues no hay casos de dengue, ¿no? Muy frecuentes. A lo mejor vino de fuera y entonces sí pudo tener un caso de dengue. Y entonces tengo que adaptarlo al contexto donde estoy, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo necesite. Por eso es muy importante que ustedes trabajen en el caso, ¿sí? Adaptarlo, como usted decía, doctor, muy bien, y trabajarlo con ese colegio.
para que todos se sientan, ahora sí que todos se sientan oídos, escuchados e incluidos para que puedan trabajar juntos. Muy bien. Mauro Muchas Saavedra, muchas gracias, doctor. Mauro Saavedra, por favor. gracias. Sí, buenas noches, buenas noches. Quiero felicitar a la doctora Sara por su excelente presentación. Nos ha abierto bastante el panorama. Y sobre todo que estando un poco malita, mire cómo se ha desempeñado muy bien. Eso significa que hay cariño, ¿no? A la simulación. Y eso muchas veces nos falta un poco a las personas, ¿no? De agarrarle cariño a esto. Referente al ABP, en ciencias básicas, eso de repente falta trabajar un poquito más y que esté dentro de la currícula, ¿no? Porque siempre estamos hablando de simulación, pero ya en clínica, ya cursos un poco mayores, pero en básicas es importante esto, doctora, y no sé si alguna recomendación nos daría con respecto a esto, cómo incluir en la currícula estos cursos básicos. Fíjense que sí se puede incluir, o sea, que ustedes decidan tener una práctica, pero que no sea una práctica como las prácticas de laboratorio. O sea, no quitar las prácticas de laboratorio, ¿eh? Porque esas también sirven, sino decir, ah, ¿qué creen? Vamos ahora a tomar, ¿no? Una muestra, pensemos, bioquímica. Dice, no, que estamos hablando de la glicemia, estamos hablando que la glicemia puede variar, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer una práctica antes de que nos pinchemos en las venas o nos pinchemos el dedo, pues a lo mejor los podemos llevar con el pretexto al centro de simulación a que hagan una práctica deliberada de cómo se hace la toma, ¿no? De punción venosa. ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo. Entonces, sería un pretexto. Nosotros hicimos un pretexto al principio muy bueno, cuando las materias no se querían, y lo digo rápido, no se querían integrar en nada. Y entonces dijimos, oigan, ¿qué les parece si cirugía, farmacología, fisiología y micro piensen en una práctica integrada? Inmunología se enojó con nosotros. Obviamente, salud pública le dijimos, ¿cuál es lo más frecuente? Y nos dijo, pues una neumonía. Ah, pues órale, una neumonía, que se complique tantito. Y entonces, salud pública nos dijo neumonía. Microbiología nos dijo, yo voy a hablar de los bichos. Farmacología, yo voy a hablar de los fármacos. ¿Sí? Cirugía, ¿y ahora yo qué hago? Ah, espérense, si lo internaron, yo les tengo que decir cuáles son las vías por las cuales se les tiene que poner el antibiótico, cómo se va a poner, porque ya está internado. Y entonces se armó una práctica que le llamamos una práctica integrada. Todos tenían sus prácticas, pero entonces hicimos una práctica con un simulador de alta tecnología donde el grupo, en diferentes momentos, porque hicimos pequeños grupos, iban y hacían eso. Entonces, pero tuvimos que convencerlos, tuvimos que ponerlo dentro del programa académico. Tuvimos que ponerlo dentro del syllabus para que ningún profesor nos dijera que no iban a pasar por el centro de simulación. ¿Sí me expliqué? Pero ustedes tienen que ir forzando un poquito eso. Si en un futuro no muy lejano, ustedes dicen que tengan que tener prácticas que pueden ir acercándose a los centros de simulación, podrían ir acercando algunos de los procedimientos que pudieran irse desarrollando en el centro de simulación, con la complejidad que tengan sus estudiantes. Entonces sí se puede, platíquenlos en sus colegios, véanlo con sus autoridades y digan, vamos a cambiar un poco las estrategias. Siempre va a haber profesores que digan, híjole, no, ¿por qué? ¿Cómo? Pero luego se entusiasman. Lo importante es que haya logrado yo un poquito de entusiasmo en ustedes y que vean que sí se puede. ¿Ok?
Ok, muchas gracias. Finalmente Jorge Ortiz, porque la doctora creo que ya hemos abusado de su tiempo. Jorge Ortiz, ya la doctora se va a quedar sin voz. Jorge, No, ¿querías pero toma participar? agüita, toma agüita. Ok, Miriam Fiestas. Hola, Ah, Jorge, a ver, sí. hola, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Sara? Buenas noches. Buenas Soy noches. Jorge Ortiz de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Sí, recuerda, me ayudó Claro en que una sí. tesis de COE hace algunos años. Gracias, muchas gracias nuevamente. Bueno, no le quito mucho tiempo, es para reafirmar lo que usted ha mencionado. Yo trabajo en COE desde el año 2006, con una interrupción de algunos años por pandemia y otros cambios de institución, y lo retomé hace 2 años. Créame que me costó retomarlo porque me había olvidado de lo esencial del ABP. Pero una vez que comencé a retomarlo, dije, bueno, esto es lo mejor, siempre he creído en el ECOE. Hoy, después de 3 años, lo he, no solamente lo manejo mejor, sino que los casos los contextualizo tanto que a veces me toca ciclos donde tengo dengue, porque tenemos dengue en Lambayeque, o a veces nos vienen brotes de influenza fuertes, o incluso a veces tenemos otros tipos de problemas de salud. Y mis alumnos son de segundo ciclo y otros de tercero. Y es cierto, se puede aplicar la simulación con ellos, trabajan muy bien. Y hoy en día, créame, después de 25 años de ser profesor universitario, es mi mejor época, me siento más satisfecho de lo que logro a mis estudiantes porque los veo felices. Segundo ciclo y ya piensan como médicos, aunque sean chiquitos. Gracias, Sara, por escucharme y a todos. Un abrazo, cuídese. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por sus comentarios y muy agradecido a Sara, que como todos han sido testigos, ha hecho un tremendo esfuerzo por cumplir, lo ha llenado con muchos matices y creo que es un ejemplo de que a pesar de las dificultades se pueden sacar adelante las cosas, ¿no? Y así que un aplauso virtual para ella porque no, quizás no se escuche, ¿no? Y un agradecimiento muy especial y estamos seguros que vamos a seguir trabajando con Sara. Estamos pensando hacer un curso quizás en algunos meses después y vamos a pedir su participación y la de sus colaboradores. Muchas gracias, Sara. Ha sido un honor Encantada. para nosotros poderte escuchar y aprender de ti con tus experiencias. Y me alegra muy particularmente que seas profesora de bioquímica, que es la materia que enseño. Claro. Y créanme, créanme que se puede. Júntense. Ustedes entre todos pueden pensar y podemos empezar a trabajar para incluirlo en el currículum, ¿sí? Para incluir esa parte de estas estrategias activas, aunque sea una, dos, a veces tres, y de repente ya tenemos varios y podemos hacerlo en conjunto. Y si lo hacemos en conjunto, de verdad, entre todos sale más fácil. Muchas gracias y ya saben que mi corazón está con ustedes, ¿sí? Sí, Hasta luego. María, ¿nos tomas una foto? María, ¿nos tomas una foto? O no sé quién nos Pero puede tomar. prendan sus cámaras, ¿no? Prendan sus cámaras, Hola, por favor. muchas Tantito, gracias, doctora. Para tomar unas fotos, doctores, por favor, abran sus cámaras. tantito, a ver si podemos, algunos vernos. Si no me ponen mi foto que me pusieron en el cartel, está re bonita. Habilitar la cámara, por favor. Está deshabilitado, ajá. Sí, José Carlos, habilítanos las cámaras, por favor. No están habilitadas. Oiga, es una impresión ver tantos, los felicito. Quería felicitarlos porque no había visto No el está, número. está deshabilitada. Es un mundo, les felicito a Aspefam, felicito a todos ustedes que están aquí. No se Es, puede la habla de cámara. diferencia, No se ¿sí? puede. No importa. Sí, el José Carlos, anfitrión, abre la perdón, el cámara, por anfitrión favor. lo ha Un deshabilitado, nos dice. segundito, doctora. Ah, bueno, Gracias. entonces no me voy. No, no se vaya. No, Doctora, disculpe la pregunta, un poquito tarde. ¿Habría alguna diferencia entre ABP, aprendizaje basado en problemas, y el aprendizaje basado en casos? no, realmente
les podría decir que son dos metodologías activas, pero el aprendizaje basado en casos, nosotros le damos el caso y les damos una serie de preguntas, ¿no? Y esa es la diferencia. Yo le doy las preguntas a los alumnos. Ellos las revisan independientemente y después vienen y las discutimos. En el ABP, las preguntas salen de ellos. Dijimos que aquí nadie lo sabe de los alumnos, ¿eh? Solamente ustedes docentes. Nosotros sabemos qué preguntas queremos hacerles. ¿Y cuál recomienda Ellos usted de nos acuerdo a su responden. experiencia? Discúlpeme. ¿Cuál es mejor? A mí me gusta más el ABP, pero si podemos utilizar ambos, mejor. ¿Sí? ¿Por qué el ABP me gusta más? Porque los alumnos se dan cuenta qué es lo que saben, qué es lo que les interesa saber y hacia dónde deben de ir para contestar esas preguntas que ellos sí se hicieron, ellos. Entonces es algo que sale de ellos, no es algo que a mí me interesa que ellos busquen, que esa es la diferencia del aprendizaje basado en casos, doctor. Pues un abrazo siempre fraternal, el mismo que yo les doy. Muchas Muy gracias. bien. Un Buenas noches. He abrazo. Gracias, aprendido doctora. mucho de ustedes también, ¿eh? De todos. Por ahí Chao. anda el doctor Peale Chao, también. Sarita, gracias. Nos Muchas vemos. Buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego.